Hoy, en un capítulo más de lo que debemos mandar a la mierda, hablaremos de la hipócrita construcción de la imagen personal. Finalmente, cuando hablamos de la construcción de la imagen personal, a veces lo pensamos hasta con la construcción de marca personal, pero no se trata de esto. Se trata de lo poco auténticos que terminamos siendo por culpa, en gran parte, de la educación que hemos recibido durante años. Desde pequeños nos enseñaron a priorizar la imagen, es decir, si había que ir a donde el médico, lo tenían que llevar uno bien arreglado. Una fiesta, había que irse bien vestido, y muchas veces nos decían: ¿usted piensa irse así? O sea, como si tuviera que irse uno de alguna manera especial dependiendo del sitio al que fuera. Inclusive, muchas personas ven ofensivo el hecho de que las personas estén mal vestidas. Es una ofensa difícil de entender, pero la gente se siente ofendida porque la gente está mal vestida. En los clubes sociales, muchos exigen el uso de corbata como si eso definiera quién es una buena persona o una mala persona, o un delincuente o una persona honesta. Y así van pasando los años, y en la edad muy temprana nos enseñan eso. Preocuparnos por cómo nos ve la gente. Inclusive antes, en los aviones, los que son cuarentones se acordarán y más de que la gente iba súper bien arreglada en el avión, que hoy es chistoso ver cómo muchos hemos viajado en avión en bermudas seguramente y camiseta y no pasa nada. Y antes era un requisito ir bien arreglados. Luego viene la adolescencia, y en la adolescencia empieza a tener más relevancia lo accesorio, es decir, ¿cuáles son los personajes, objetos del deseo? Pues terminan siendo los que de alguna manera representan un poder, podría ser económico. Entonces las niñas buscan el personaje que tenga carro, las mamás y muchas veces la familia influye en que elijan a una persona que tenga una cierta comodidad o unos ciertos apellidos, que eso no aporta nada. Podemos ver en las páginas judiciales la cantidad de personas, de familias pudientes que asesinan a sus parejas por celos, o simplemente asesinan a su pareja por quedarse con la herencia. O sea, eso no garantiza nada. Sin embargo, hay una idea de la imagen de poder y la posición económica como valor, que es sobre donde quiero llamar la atención. O sea, pensar que la plata es un valor es absurdo, y buscar personas con ese criterio, o sea, buscar una persona como pareja con el criterio económico, o para mejorar la economía, o para mantenerla, o para lo que sea, no debería ser un criterio. Por Eso, conseguir pareja, seguramente va a ser cada vez más difícil. Porque no estamos pensando en los valores, ni en los principios, ni en los sentimientos, sino en cosas absolutamente accesorias. Dicho esto, ¿qué vemos? Vemos que eso se traslada a las empresas, y las empresas son cada vez menos eficientes. Son cada vez menos eficientes porque en muchas existe un nepotismo absurdo, y la gente no asciende o no se promueve por sus capacidades, sino las promueven porque son amigos de alguien, porque empatizaron con alguien. Y no se abren procesos de selección para que lleguen nuevas personas. No se abren. Y además, cuando se abren, también llegan con el mismo prejuicio. Quieren personas de una u otra universidad, desconociendo que el valor no está en la preparación académica, que sin duda, entre mejor preparación académica tenga una persona, pues va a tener muchas más herramientas. Sin embargo, esas herramientas son insuficientes cuando la persona no es inteligente, no es creativo, no es hábil, no es empático. Entonces hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta, pero se tiene en cuenta la universidad, por ejemplo. Ya en los países del primer mundo esto está reevaluándose, además porque hay gente que ni siquiera ha podido ir a la universidad y tiene mucho talento, porque las oportunidades de unos u otros van a depender de esas condiciones, y en países del tercer mundo como el nuestro es muy difícil que todo el mundo tenga unas mismas posibilidades, y la brecha es grandísima. Es por eso que
volviendo un poco a la infancia, le decían a uno, si no quieres ser un gamino, no quieres ser como la empleada o como el vigilante, de una manera despectiva, cuando estas personas lo único que no han tenido son oportunidades. Y mucha gente despectivamente dice, es que por eso es que es vigilante. Pues no es vigilante porque no ha tenido oportunidades, no porque no quiera o porque sea menos capaz, es porque su entorno y sus posibilidades han sido menores. Entonces, en las organizaciones, ¿qué pasa? Que el nepotismo crece, que la gente que tiene más capacidades y no tiene un buen círculo interno político que le ayude a crecer, no crece. Y eso va en detrimento de las organizaciones, y por eso es que son tan piramidales y por eso es que cuestan tanto mantenerlas, porque están llenas de burocracia y de gente que no aporta mucho, y como no aporta mucho se necesita mucha más gente para que aporte, y vemos así como poco a poco se van discriminando personas con gran valor y premiando a personas con poco valor. Entonces, digamos que parte de la gran complejidad de todo esto es que estamos realmente sumergidos en esa idea de tengo que agradarle al jefe porque tengo que construir una imagen hacia arriba, cuando realmente deberían ser evaluados es por los equipos de trabajo, no por los jefes, porque hay muchos jefes que finalmente quieren es congraciarse con su jefe y no con lo que la organización necesita. Toman decisiones absolutamente ineficientes, por no decir estúpidas, pero es lo que se les ocurrió y tienen un séquito de imbéciles apoyando ese tipo de decisiones. O sea, porque el valor que debería generar un profesional es precisamente el de confrontar y decir, sabe que yo desde mi perspectiva, con mis conocimientos, con mi experiencia, le sugiero que no lo haga así, pero eso no sucede. Entonces, sin duda, las personas no valen por lo que tienen, aunque muchas personas creen que no es así, y eso quiero ser súper claro, el que tiene y eso está bien. O sea, yo estoy de acuerdo con que la gente tenga, pero no en que las cosas lo definan a uno. Es decir, el que tiene un carro de gama alta o el que tiene una casa lujosa y costosa, o el que tiene ropa de marca, etcétera, 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 está bien, eso no lo define. El problema es cuando esas cosas empiezan a definirnos. Es que en el punto en que ya uno piensa, no, es que esa persona es buena porque tiene esto o tiene lo otro. Creo que hay errores, y además que el éxito, yo creo que la gran conversación, el éxito no está basado en qué tanto llega a tener una persona o no. Por eso hay tanta gente exitosa que termina quitándose la vida, porque no lo llenan las cosas que tienen, y porque el éxito está basado en las cosas, no en las relaciones, no en los afectos, no en las emociones y no en cómo las manejan, sino están basados en tengo que tener, y ese tener está bien. Lo que está mal es si ese tener lo definen, y por eso a partir de la imagen han estafado a tanta gente, porque mucha gente con su imagen de éxito han logrado estafar, y la gente quiere seguir a ese tipo de estafador. Eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que uno se deje estafar porque dice, no, este tipo es súper exitoso. Al final no lo son. Y yo creo que es ahí donde debemos entender que el trabajo de nosotros es buscar realmente ser auténticos, ser genuinos, y no pensar que las cosas nos van a definir, ni como personas, ni como profesionales, ni como papás, y debemos quitarnos todas esas capas que nos ponemos durante años y años y años, de capas y capas y capas de versiones de papá, de hijo, de esposo, de amante, de profesional, de estudiante. No, esas capas hay que quitárselas para ser uno quien sea, y es como la cebolla, quitaremos tantas capas que entre más capas quitemos más lloraremos seguramente, pero al final hay que ser quien sea uno y no preocuparse por lo que los demás piensen, sino por ser un buen ser humano, y en consecuencia las cosas funcionarán. Y sí, claro, estará el que juzgue, y el que juzgue al que dice groserías, o el que juzgue al que se viste mal, o el que juzgue al que no tiene carro, o el que no haga las cosas como el resto. A la mierda todo eso, lo importante es ser quien uno sea con toda su autenticidad y estar buscando esa esencia. Eso era todo por hoy. Los dejo y nos vemos en un próximo capítulo de Lo que debemos mandar a la mierda.